Muy buenas tardes. Puede iniciar con su presentación. Gracias, Christopher. Buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan esta tarde en la retransmisión de las diversas plataformas del Instituto Nacional de Innovación Agraria. El proyecto Suelos y Aguas, como parte de sus actividades de investigación y transferencia, que busca difundir conocimiento y tecnología que promuevan el manejo sostenible de suelo y agua para riego. En esta ocasión, la especialista de la Estación Experimental Agraria Santana va a desarrollar la capacitación técnica Importancia del análisis de agua en la agricultura. Para iniciar nuestra jornada, les invito a observar el video correspondiente al proyecto Suelos y Aguas. El Instituto Nacional de Innovación Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego viene conduciendo un proyecto de inversión que busca mejorar la oferta de servicios tecnológicos agrarios en suelos y aguas. Para este fin, viene implementando una red de 12 laboratorios de suelos, aguas y foliares a nivel nacional con la finalidad de ofertar servicios de análisis de suelos, generar ciencia y tecnología que permita mejorar la gestión del suelo y el agua para riego en beneficio de la pequeña agricultura peruana. Como parte del proyecto Suelos y Aguas, venimos desarrollando investigaciones en alianza con productores, universidades y centros de investigación nacional e internacional para generar tecnologías que busquen promover la competitividad y sostenibilidad en la agricultura, ganadería y forestería. Para ello hemos implementado una red de 12 laboratorios a nivel nacional con personal especializado y equipos de última generación para determinar análisis físico-químicos, fertilidad y caracterización de suelos, análisis de calidad, metales pesados, salinidad, materia orgánica y contenido de nutrientes en suelos, aguas, abonos y foliares. Soportados en esta potente red, estamos trabajando en el manejo y recuperación de suelos degradados, estrategias de fertilización y gestión de residuos orgánicos, mapeo digital para la gestión integral de los sistemas de producción agropecuaria y estudio de carbono del suelo, identificación y medición del impacto ambiental en suelos y aguas para riego, el requerimiento hídrico de cultivos y sistemas de riego tecnificado para aprovechamiento agropecuario y forestal y sistemas de siembra y cosecha de agua en cuencas hidrográficas. Asimismo, como parte de la difusión científica y transferencia tecnológica, brindamos capacitación y asistencia técnica a productores mediante cursos virtuales y presenciales, días de campo e instalación de parcelas de investigación a fin de garantizar la productividad agraria nacional. Ciencia y tecnología para una agricultura sostenible. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bien, ahora tendremos las palabras de inauguración del ingeniero Juan Carlos Cruz Luis, quien es director de la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA. Adelante, ingeniero Juan Carlos. Muy buenas tardes con todos. Gracias, Julio. Primeramente, hacerle llegar un saludo muy especial de parte del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Y para nosotros nos complace presentar hoy día una capacitación técnica de mucha importancia y de mucha relevancia para el desarrollo de la agricultura peruana, que está relacionado a la importancia de conocer la calidad de nuestras aguas y cómo estos nos pueden permitir mejorar nuestro proceso productivo, no solamente en el sector agricultura, sino también en el sector ganadería, en el sector forestal, y en la salud misma de las personas, de los agricultores pequeños y medianos, agricultores a nivel nacional. En esta oportunidad vamos a tener la participación de Miriam Quispe, que nos va a hablar de la importancia de justamente el análisis de aguas en la agricultura peruana. Miriam es una investigadora que trabaja con nosotros desde hace bastante tiempo y tiene mucha experiencia en ello, y esperamos que la capacitación sea del agrado de todos los asistentes, y les ruego que puedan hacer todas sus preguntas, sus interrogantes, sus comentarios, y nosotros desde el proyecto Suelos y Aguas estaremos gustosos a través de Miriam o a través de otros profesionales de complementar esta formación y poder juntos hacer cada vez
una agricultura más sostenible, una agricultura más rentable en beneficio de todos los peruanos. Bienvenidos a todos y éxitos en el presente evento. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Juan Carlos. Muy bien. Ahora presentaremos al especialista Miriam Quispe, quien es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional del Centro del Perú, con estudios de maestría en suelos por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con estudios de especialización en agricultura orgánica y además es miembro actual de la Sociedad Española de Ciencias del Suelo. Tiene 6 años de experiencia en instituciones públicas y privadas, enfocada en la gestión y ejecución de proyectos de investigación y transferencia tecnológica en suelos y agua. Actualmente, la ingeniera Miriam es especialista en el Laboratorio de Análisis de Suelo, Aguas y Foliares de la Estación Experimental Agraria Santana, en Junín, en Huancayo, Junín. Amigos y amigas, se les hace recordar que durante la ponencia pueden hacer sus consultas mediante el formulario que se compartirá en el chat de retransmisión de YouTube y cuyas respuestas serán resueltas por la expositora al finalizar la ponencia. Entonces, dejo con ustedes a la ingeniera Miriam Quispe. Adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias, estimado director Julio, y a todos los que nos están escuchando a través de las tecnologías y las redes sociales de LINIA. En esta oportunidad te voy a dar a conocer lo que es la importancia de análisis de agua en la agricultura. Bien. A ver un momentito. Ya. En esta oportunidad vamos a dar a conocer el agua en el suelo, la importancia en la agricultura, disponibilidad de agua en el suelo, análisis de agua para riego, recomendaciones para la toma de muestra, calidad de agua para riego, análisis de los parámetros físico-químicos, calidad de agua de riego y sus criterios en el suelo y en el cultivo. Para ello vamos a tratar la importancia en la agricultura. Como bien conocemos y bien sabemos, nosotros a diario estamos con este recurso tan importante y valioso, que es un regulador térmico, y también nos dice que es un disolvente de gases y sustancias orgánicas y inorgánicas. Por eso es muy difícil encontrarlo en forma pura, y también es denominado pues un disolvente universal. Asimismo, permite las reacciones de oxidorreducción, respiración, fotosíntesis de las plantas superiores y se encuentra formado entre un 70 y 90% de la materia seca de los cultivos. Por ello va a depender también en qué etapa fenológica se encuentra. Cuando la cantidad de agua aportada por las precipitaciones es escasa, entonces es necesario suplementar los requerimientos a través del riego. El agua del suelo junto a los nutrientes forman la solución del suelo, que es muy importante en el tema de nutrición de las plantas. Es decir, de dónde las raíces absorben los nutrientes y este valioso recurso que es el agua, ¿de dónde? De solución suelo. ¿Bien? Y también interviene bastante en la formación del suelo. Como bien sabemos, tiene 5 factores de formación, de las cuales está en el clima, en el tema de precipitaciones. Asimismo, interviene en la evapotranspiración, que es la evaporación del suelo y transpiración de la planta. Bien, podemos ver en el presente gráfico la composición en volumen de un suelo de textura franca, que nos dice, un volumen de suelo contiene 50% de sólidos, de las cuales los minerales y las arcillas se encuentran a un porcentaje de 45%, mientras que las materias orgánicas, las sustancias húmicas y fúlvicos se encuentran en un 5%. Asimismo, encontramos el 50% de espacio poroso. ¿Qué quiere decir? En un suelo de textura franca va a estar en un rango de 20 a 30% de aire y mientras también de 20 a 30 centímetros de agua. Al costado podemos ver el volumen de un suelo ideal, que es tener una fracción de agua a un 25% y la fracción de aire a un 25%, mientras que la fracción mineral
está constituido a 45% y el 5% es fracción orgánica. ¿Qué nos quiere decir? Que si nosotros tenemos estos porcentajes, nuestras plantas va a permitir desarrollarse, va a permitir crecer sin ninguna dificultad. Y asimismo va a ser un gran soporte. Ahí vemos la disponibilidad de agua en el suelo. Como ustedes pueden ver, estamos viendo un suelo saturado, un suelo en capacidad de campo y un suelo seco, que esto se puede ver a través del tiempo. ¿Qué nos quiere decir cuando un suelo está saturado? Es cuando sus poros, tanto gaseoso, líquido y lo que son algunos minerales, se encuentran ocupados al 100%. Mientras que la capacidad de campo, podemos ver, es al contenido de agua donde ha quedado una vez que el cultivo ha extraído del suelo. ¿Ven? Y ahí podemos ver el punto de marchitez, donde prácticamente lo podemos ver como se dice ahí en el campo, cuando está ligeramente seco o ligeramente húmedo a seco. En la capacidad de campo, ¿cómo nosotros podemos saber que se encuentra un suelo en capacidad de campo? Es cuando ponemos nuestras manos en contacto con el suelo y podemos ver que está en un estado húmedo. Y asimismo podemos ver la relación entre el contenido del suelo y las texturas, que es muy importante. Ahí vemos el agua disponible que está sombreado de color azul, que es la capacidad disponible del agua que va a estar entre la capacidad de campo y el punto de marchitez, que esta agua va a ser fácilmente extraído por los diferentes cultivos. Asimismo vemos el análisis de agua para riego. ¿Qué nos quiere decir? Como bien sabemos, el uso irracional del agua de riego es la principal causa de la salinización de los suelos. En general, para calificar la calidad, se requiere conocer su pH y su composición y concentración salina. El análisis químico nos va a permitir obtener información imprescindible sobre el principal insumo que usa un cultivo. Asimismo, va a tener efectos sobre la conservación del suelo y la nutrición de cultivo y en el impacto ambiental de la agricultura, que va a estar en función al tipo de agua, al tipo de suelo. La calidad de un agua para riego va a estar en esta función, más que nada en la característica de permeabilidad. Asimismo, va a depender del tipo de cultivo. Si bien es cierto, hay varias variedades de plantas que tienen mucha resistencia a la salinidad y va a depender del sistema de riego, si estamos utilizando el sistema por goteo, por aspersión o microaspersión, entre otros, y asimismo la temperatura de la zona. Bueno, bien, en este gráfico les voy a comentar son las recomendaciones del correcto toma de muestra para hacer un análisis de agua para riego. ¿Qué nos quiere decir uno? Los recipientes deben ser de vidrio o material plástico, inerte, limpios, y se recomienda enjuagar el recipiente varias veces con la misma agua que se va a tomar la muestra. El volumen de muestra que se necesita en el laboratorio es aproximadamente de 1 litro, con llenado de agua hasta el tope. En aguas superficiales en movimientos, como ríos, arroyos, canales, entre otros, la toma va a ser en una corriente donde está normal y la profundidad debe tomarse en una zona intermedia. ¿Qué quiere decir? Ni tan superficial ni tan profunda. La boca de la botella debe estar en sentido contrario a la corriente. Evitar que estas muestras entren materias flotantes como algas, plantas, entre otros. Evitar hacer el muestreo en las orillas y evitar la entrada de materias extrañas. Y asimismo evitar burbujas porque puede cambiar los parámetros físico-químicos. Y cubrir con papel oscuro o aluminio. El agua para riego para cultivos, el mejor lugar para tomar la muestra es el cabezal del riego, una vez pasados los filtros. La muestra debe guardarse en un lugar fresco y en oscuridad hasta el momento del envío al laboratorio, el cual no debe superar las 24 horas, y su conservación tiene que ser a 4 grados centígrados.
Seguidamente, tiene que tener el correcto etiquetado de la muestra, donde va a ir el nombre en este caso del productor, lo que son de qué zona lo ha tomado, cuál es la fecha de muestreo, y en ahí va a especificar qué parámetros se le quiere evaluar. Ahora, ¿cuál es la época de muestras? Se puede realizar en cualquier época de año, particularmente durante la temporada de riego, con una periodicidad según el comportamiento histórico de la fuente de agua de riego. A veces hay aguas que contienen salinidad y variabilidad en aportes minerales. Ahora vamos a conocer los diferentes tipos de muestra. ¿Cuáles son las muestras simples? ¿O a qué se refiere con muestras simples? Es tomadas en un tiempo y un lugar determinado para su análisis individual. Ejemplo, una muestra de un pozo o canal en un momento determinado del día. Las muestras compuestas son obtenidas por la mezcla y homogenización de muestras simples, obtenidas en el mismo punto, pero en diferentes tiempos. Por ejemplo, un mismo pozo o canal muestreado en varios momentos de un día. Las muestras integradas son obtenidas por mezclas de muestras simples recogidas en puntos diferentes y simultáneamente. Por ejemplo, varios pozos o canales muestrados en un momento del día. Asimismo, el análisis de parámetros, ahí tenemos químico y físico. ¿Qué es lo que se analiza en cuanto a lo que es los parámetros químicos? Ahí vamos a ver qué es la conductividad eléctrica en dicisiemens por metros o también en milisiemens, asimismo el pH y los cationes, que son los calcio, magnesio, sodio y potasio. Aniones, se tienen los carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloruros, que va a ir en miligramos por litros. E iones tóxicos como boro, cloro, bicarbonato y sodio. Estos resultados de análisis de parámetro químico nos va a permitir calcular lo que es la dureza total, la relación de absorción de sodio, el RAS o también conocido como el SAR, el porcentaje de sodio soluble, el PSC y carbonato de sodio residual. En cuanto a lo que son a los parámetros físicos, tenemos el turbidez, el color, el olor, el sabor y temperatura. Dentro de ellos, el olor y el sabor no es de mucha importancia, pero la temperatura, el color y el turbidez son de muy importante. Digamos, el color va a diferir porque algunas veces se va a encontrar lo que son restos domésticos, como también la presencia de hierro, que va a conformar un suelo tipo rojizo. Igual manera de algunas materias orgánicas, un poco turbios, ¿no? Entre ellos, acá vamos a ver la calidad de agua de riego. ¿Qué nos quiere decir? Estamos viendo en el cuadro diferentes parámetros, y los símbolos y la unidad y los valores normales que son necesarios en agua de riego. ¿Qué nos quiere decir? En conductividad eléctrica de agua, que es en unidad de dicisiemens por metros, los valores normales en agua de riego está de 0 a 3. Cuando está en este rango, podemos decir que nuestro agua se encuentra en óptimas condiciones para el uso de riego. De igual manera, en total de soluciones de sólidos en solución, que va de 0 a 200 miligramos por litros. Asimismo, los cationes, tanto como calcio, magnesio, sodio, los carbonatos, bicarbonatos, cloros, sulfatos, que contienen unos valores normales que van de 0 a 20, incluso de 0 a 40. Ahora, para nosotros tener en consideración la calidad de agua de riego, es necesario analizar 3 aspectos fundamentales, de las cuales uno es el peligro de salinización de los suelos, peligro de sodificación de los suelos y toxicidad de algunos iones. Ahora, en el tema de salinidad de agua para riego, sabemos que el principal problema relacionado con la calidad de agua de riego es la salinidad, que se caracteriza por tener una alta concentración total de sales. Esta se mide a través de la conductividad eléctrica en dicisiemens por metros. Para determinar esta
esta condición se usan equipos portátiles o también encontramos en laboratorio lo que son los conductímetros. En el riego con aguas salinas es común en las regiones áridas y semiáridas. La sensibilidad de las plantas a las soluciones salinas varía entre las especies y cultivos, que lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo se puede recuperar un suelo salino? Ahora, se va a aplicar la adición de yeso agrícola y la adición de materia orgánica. Acá vamos a tener que ver 3 factores muy importantes, que es la relación de suelo, la relación de agua y cultivo. Acá podemos ver la clasificación de las tolerancias, que son algunos cultivos muy sensibles. Digamos, son muy sensibles, ahí tenemos lo que es el frijol, las habas, las zanahorias y las lechugas. Moderadamente sensibles, ahí tenemos al maíz, alfalfa, arroz, brócoli y papa. Moderadamente tolerables, que está la soya, el trigo y la calabaza. Y que son los cultivos muy tolerantes, el algodón, la remolacha y la cebada. En este cuadro podemos ver la tolerancia a la salinidad de distintas especies vegetales, a un rendimiento potencial del 100%, del 90%, 75%, 50% y 0%, tanto a la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo y la conductividad eléctrica del agua para riego. Ahora, en un suelo sódicos, ¿qué nos quiere decir o qué condiciones cumple un suelo sódicos? Cuando tiene alto porcentaje de sodio intercambiable, es decir, cuando tiene mayor de 15%, produce un efecto de dispersión de las partículas arcillosas y de la materia orgánica, que es un problema para la agricultura. Pérdida de la estructura e impermeabilización. Deterioro de las condiciones físicas del suelo, como podemos ver en la imagen. Ahí vemos que se forman unas estructuras muy costrosas de forma prismáticas y muy compactos. Asimismo, afecta bastante en el desbalance nutricional y forman una capa pesada u horizonte de acumulación de estructura prismática y columnar. ¿Y cómo se puede recuperar? Se aplica utilizando el ácido sulfúrico o el azufre, ¿no? Sé que, si bien es cierto, es muy costosa. La otra forma sería lavarlo. Aquí vemos la clasificación de los suelos según su conductividad eléctrica y su porcentaje de sodio intercambiable, ubicando los sales en las partículas del suelo. Ahí podemos ver un círculo en la cual tenemos partícula, que es la más, se puede decir que ocupa el mayor volumen, la partícula de sólida, ahí está lo que es el limo, la arcilla y la arena, y al costado tenemos lo que son el agua del suelo. Ahora, en sus costados podemos ver cómo es el efecto cuando es un suelo normal. Si bien es cierto, se puede permitir un rango que es menor a 2, donde es considerado un suelo normal. Pero ¿cuándo podemos considerar cuando la conductividad eléctrica es mayor a 4? Ahí podemos ver que el suelo salino está afectando al agua del suelo. Fíjense ustedes, ¿eh? Y cuando tenemos una conductividad de extracto de menor a 2 y mayor a 15 de PSI, ahí tenemos problemas de suelos sódicos, en la cual está afectando las propiedades del suelo, destruyendo su estructura y solo afecta a los cultivos que experimentan toxicidad. ¿Y qué está pasando en un tipo de suelo salino y sódico? Cuando es mayor a 4 su conductividad y el PSI es mayor a 15%. Nos dice, se manifiestan los 2 efectos mencionados anteriormente, en la cual pues ya está un problema general que está afectando a la partícula sólida y al agua del suelo, ¿no? ¿Y cómo podemos de alguna manera ver la peligrosidad de sodificación? Mediante el famoso o en función a su índice del RAS, o también conocido como el SAR, que es la relación de absorción de sodio, que es en miliequivalentes por litros. Acá podemos ver la calidad del agua según las normas de River 6, que nos permiten evaluar la calidad de las aguas para riego. Acá vemos que tenemos
6 categorías de concentración de sales y 4 que tenemos para el tema de salinidad y de alcalinidad. En este cuadro podemos ver cuáles son los cultivos o las aguas de muy buena calidad aptas para el riego. Está lo que es el S1 y el S2, el C1 y el S1. ¿Bueno? ¿Y cuáles son las aguas utilizadas para riego con precauciones? Todo lo que está marcado de amarillo. Pero ¿cuáles son el extremo? Las aguas no aptas para el riego. Ahí vemos que es la C6, la S3 y la C6, la S2. Bueno, ¿y qué nos dice la C6? Nos dice agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego. Y la S2, agua con contenido medio de sodio y por lo tanto con cierto peligro de acumulación de sodio en el suelo, especialmente en textura fina como son los arcillosos y los francos arcillosos, y también tiene baja permeabilidad. Pero un suelo del C1 es agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos, ¿no? Es permitible hasta el C2, al S1, S2, ¿no? Ahí podemos ver las clasificaciones de agua según las normas de River 6. Estos tenemos, en el siguiente cuadro tenemos los criterios de riego de salinización, como habíamos visto. ¿Cuáles son? La salinización bajo nos dice, a ver, bueno, la salinidad baja va a ser en cuanto, en este caso en microohms va de 10 a 200, de 100 a 250. La media va de 250 a 750 y la alta de 750 a 2250. Y excesiva, obviamente ya pues de los 4000 hasta los 10.000 microohms por centímetro, ¿no? Este cuadro nos quiere decir. Entonces, ¿cuál es la apta para el cultivo, en este caso para utilizar para el cultivo y poder utilizar en los riegos? Es la C1, la C2, mientras las otras pues tienen ciertas limitaciones y precauciones. Y las C6 pues obviamente es un peligro, ¿no? Es muy excesivo la salinidad y no es apto para el cultivo de riego. ¿Cuáles son las toxicidades específicas de iones? Ahí vemos en cuadro, según la FAM, presenta una tabla donde hace referencia al peligro de toxicidad específico de algunos iones, como son el sodio, el cloruro, el boro, el nitrato y los bicarbonatos, ¿no? Habíamos dicho anteriormente que el sodio se puede saber por el índice del RAS y los cloruros por miliequivalentes por litros. De igual manera el nitrato y el bicarbonato, mientras el boro es por miligramos por litro. Y aquí vemos el grado de unidad de restricción en el uso. Fíjense que el RAS es severo cuando es mayor de 9. En cuanto a los cloruros, si bien es cierto, en exceso pues genera problema para la agricultura. Mayor de 10 es demasiadamente severo. Cuando es menor de 4, obviamente no va a presentar ningún problema de salinidad y entre otros. Ahora el boro, ¿qué nos dice? Cuando es mayor de 3 es totalmente severo, mientras de 0.7 a 3 es considerado ligero a moderado. Igualmente el tema de los nitratos, cuando es mayor a 30 pues se considera severo. Y los bicarbonatos de igual manera mayor a 8.5. Ahora vamos a ver las toxicidades de sales en los cultivos, que es en las plantas. Aquí vemos lo que es alfalfa y algunos cítricos. Una alta concentración de las sales en la solución del suelo reduce la capacidad de absorción de agua de las raíces y hace que el cultivo tenga que hacer un consumo extra de energía para poder absorber el agua del suelo. Entonces es como decir que están compitiendo por el nutriente y la plantita, a pesar que no tiene la capacidad suficiente de absorber, aún así se exige y por eso es que se presenta algunas clorosis en las plantas. ¿Ven? Y ahí vemos problemas de toxicidad por cloruro. ¿Qué está pasando? El cloruro es muy móvil en el suelo y se lava fácilmente hacia capas profundas del suelo lejos de las raíces. Cultivos sensibles como son los cítricos y el caqui pueden mostrar síntomas de toxicidad en forma de necrosis en los bordes del limbo de las hojas, como podemos notar en el presente gráfico.
La toxicidad del sodio en los cultivos, ¿cómo afecta en las raíces? Ahí podemos ver en el gráfico, un suelo con buena estructura no presenta mucho problema de sodio. Pero fíjense, cuando un suelo tiene mala estructura, tiene problema sódico porque justamente va a generar compactación. Si bien es cierto, el elemento sodio va a ocupar los poros y lo que va a generar interrupción, no va a haber permeabilidad en el suelo, no va a permitir lo que es la circulación correcta del agua y tampoco del aire, que va a sufrir las raíces asfixias. Ahí vemos el otro gráfico, cómo afectan en el sistema de erosión, cuando tiene altos porcentajes de sodio intercambiable. En la hoja adulta, ya que es en donde se da el tiempo suficiente para que se acumule hasta ciertos niveles tóxicos. Los síntomas son en una hoja quemaduras y tejidos secos que van desde los bordes exteriores hacia el interior de las hojas, como podemos ver en la otra imagen. ¿Bien? La toxicidad de boro en las plantas, ¿cómo se presenta? En forma de clorosis, necrosis de los puntos de crecimiento que progresa hacia el centro de las raíces. Para mantener los niveles adecuados en la solución suelo, se debe lavar la zona de las raíces, ya sea periódicamente o continuamente. Ahora, las fuentes de boro que podemos encontrar es el bórax, el ácido bórico y soluboro. Dentro de la estación experimental de Santana, actualmente se está realizando 2 parámetros de análisis de agua, que es el de pH y conductividad eléctrica, utilizando la metodología EPA 9045D y el ISO 11265. Les comento que esta metodología viene en camino de acreditación por INACAL y asimismo se van analizando los diferentes parámetros que hemos visto, tanto químicos y físicos. Yo agradecerle por la atención. Muchísimas gracias. Hasta acá puedo tener la presentación. Muchas gracias, ingeniera Miriam, por la excelente y brillante presentación. Agradecemos también a los participantes que están observando la retransmisión en esta capacitación, importancia de análisis de agua en la agricultura. Entonces vamos a esperar las respuestas. Voy a fijarme, o pueden aprovechar, estimados participantes, en hacer sus consultas a través del enlace que se ha subido al chat de YouTube, o si no, a través del medio, ¿no? Bien, entonces hay una pregunta en el formulario, señora Miriam, el cual es: ¿cada cuánto tiempo se debe analizar el agua de riego? Bien, gracias por la pregunta. Si bien es cierto, como les decía en la presentación, se puede realizar en cualquier época del año. ¿Y cuándo va a ser más consecutivo? En las épocas de riego. O de repente, si bien es cierto, las parcelas tenemos un historial en la cual podemos saber que si este suelo tiene algún problema, o de repente mirándolo nada más un cultivo en proceso de producción, no está dando bien, no tiene buena fructificación, mis hojas de repente están mostrando algún problema de toxicidad, pues en ese momento también se podría realizar la muestra de agua para que se pueda realizar su análisis respectivo. En cuanto a los momentos, como le dije, se puede hacer durante todo el año. Bien, muchas gracias por la respuesta, ingeniera Miriam. Hay otra consulta a través del formulario que menciona hasta por cuánto puede conservarse la muestra de agua tomada en campo y poder enviarla al laboratorio. Bien, es una pregunta muy importante porque de ello va a depender los resultados del análisis de agua en este caso. Bien, lo que nos recomienda es conservarla a 4 grados centígrados. Inclusive tiene que ser inmediatamente, ¿no? O sea, yo realizo hoy día a las 10 de la mañana y ya debo estar llevando ya dentro de las 24 horas hacia el laboratorio.
Y si es decir, yo tengo un percance en un tiempo, digamos, no sé, de viaje, del tema de la distancia, pues es muy necesario, pues, trasladarlo acompañando con un tema de hielo en este caso, ¿no? O también utilizan otro como un gel de refrigerante. Entonces eso también le ayuda a conservar los parámetros químicos del agua. Y otra cosa también muy importante dentro de ello, como decía, es evitar que tenga burbuja el contenido del agua. Es decir, que tiene que estar lleno al tope. Entonces, una vez que tenemos estos cuidados y estas sugerencias y el traslado correcto y la conservación correcto, vamos a tener buenos resultados. Bien, creo que hay otra pregunta con respecto al muestreo. Están bastante interesados en el muestreo. Me pregunta sobre el envase que debe estar el agua, ¿no? Para llevarlo a analizar. Bien, en cuanto al envase del agua, en realidad algunos tenemos problemas en que nos han enviado muchas veces lo que son de yogures en esas botellas de frugos. Por lo tanto, nosotros no es correcto que se envíen esas muestras de agua al laboratorio. Nosotros recomendamos que tiene que ser en un fuente, en un recipiente plástico limpio, y el material que sea limpio. Por eso se recomienda el enjuague varias veces con el mismo agua. No, nosotros, como decir, le recomendamos, en otras palabras, que este recipiente que estén inocuos, que no haya algún tipo de restos que puedan perjudicar la contaminación de la muestra. Creo que va quedando claro con respecto al muestreo. Al parecer ya no hay más preguntas por medio. Nuevamente agradecemos a la ingeniera Miriam por la brillante presentación. Quizás algún último mensaje, ingeniera Miriam, para ir cerrando la sesión. Bien, muchísimas gracias. Nosotros, la estación de Santana, al igual que todas las estaciones a nivel nacional de línea, lo recomendamos es que sigan los protocolos y las recomendaciones de las tomas de muestras para hacer su análisis de agua, siguiendo los puntos que se ha dado a conocer para tener buenos resultados. El trabajo de ustedes, señores productores, usuarios, clientes que vienen al laboratorio, es que hagan un correcto muestreo de agua. Una vez que ustedes ingresen su muestra bien realizadas, pues nosotros le garantizamos buenos resultados y con datos confiables. Bueno, eso es todo. Puedo sugerirles, muy bien, gracias por la presentación y también por el acompañamiento en las diferentes tecnologías y redes sociales que delinean. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Miriam. Por favor, ¿me permite compartir? Bueno, para terminar, me gustaría mencionar que el INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, a través del proyecto Suelos y Aguas, pone a disposición una red de 12 laboratorios de suelos, aguas y foliares al servicio de la agricultura peruana. La ingeniera Miriam, el que nos dio su excelente presentación en importancia del análisis del suelo en la agricultura, está en el Laboratorio de Suelos, Aguas y Foliares de Santana, en Huancayo, Junín. Y ahí también comparto, ¿no?, los contactos de las estaciones y de los laboratorios que están en 10 provincias y también los análisis que brindan cada laboratorio. Aquí algo más resumido, están los contactos y correos de los laboratorios de los aguas y foliares para realizar, si algún hermano o hermana productor desea realizar el servicio de análisis de los aguas y foliares, no dude en contactarlo. Con eso terminamos. Muchas gracias.